Hola, soy Holly Sopitas y me estoy leyendo El Quijote. La realidad es que tengo un problema y es que necesito que la gente de mi alrededor se obsesione con mis obsesiones actuales. El caso es que leerme El Quijote era una de las cosas pendientes que tenía así muy en general en mi vida desde que en el instituto nos hicieron leer algunos pasajes. Y yo dije, esto me lo tengo que leer en algún momento y el momento ha llegado. Más de 10 años después, pero bueno, como iremos viendo, lo importante es que llegue cuando tenga que llegar. Estuve hace unos días en casa de mis padres y encontré esta edición del Quijote editada por la CCM, por el 400 centenario, que fue en 2005, y había también por caso otro Quijote de la edición austral, pero me decanté por este por las 30 páginas añadidas que traía de glosario, reflexiones, contexto y circos. Así que, como comprenderás, querida oyenta, ni me lo he empezado el libro todavía. Estoy atrapada en el contexto. Necesito saber quién era Cervantes, qué hacía en su tiempo libre, quiénes eran sus padres, sus hermanos, cuáles eran los chismes del momento, a qué le olía el culo. No, pero bueno, estaría curioso, también te lo digo. Quiero decir antes de que se me olvide el disclaimer de que no soy historiadora ni nada relacionado, solo soy una persona curiosa y muy cotilla y siempre os recomendaré que cuestionéis todo, que busquéis información antes de transmitir cualquier cosa y que por supuesto escuchéis a la gente que de verdad sabe de estas cosas porque además de instructivo es una delicia. Yo estoy aquí para que aprendamos juntas, pero sobre todo para que si podemos echarnos las risotas, pues no las echemos. También os aviso que os voy a tratar como a verdaderas enfermas del contexto, como a personas que tienen un mínimo de 40 pestañas abiertas de manera simultánea, y pido perdón si voy demasiado rápido. De hecho, os invito a que me pauséis si paso demasiado por encima de algún concepto que os llame la atención o lo que sea, y así descanséis un poquito de mí, investigáis y luego me lo contáis. Así que dicho esto, empecemos por el principio. Para contextualizar un poco en qué andaba el mundo el año que nació Cervantes, 1547, voy a destacar algunos sucesos, no tanto por su relevancia, sino porque me interesan a nivel personal, y punch. Para empezar, el 28 de enero de 1547 murió Enrique VIII, el Henry VIII, el que se casó 6 veces, el de Divorce, Behead, Died, Divorce, Behead and Survived. Es que el chisme de los Tudor es muy para obsesionarse también, así que mejor no me saquéis el tema. Otra cosa reseñable fue la instauración, en algún momento de ese año, del Estatuto de Limpieza de Sangre, como parte de las medidas de la Contrarreforma, que ya lo sabéis, así que muy brevemente la Contrarreforma fue un movimiento impulsado por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante y buscaba reafirmar la doctrina católica y fortalecer la disciplina eclesiástica. Y en ese contexto surgieron las limpiezas de sangre, que básicamente eran normativas que impedían el acceso a ciertos cargos e instituciones a personas con ascendencia judía o musulmana, aunque se hubieran convertido al cristianismo 20 años atrás, cosa que por cierto fue muy criticada, rollo, oigan, y entonces ¿para qué narices hacemos los bautismos? Pero bueno, surgieron conceptos como cristiano viejo y cristiano nuevo y básicamente se usó como herramienta discriminatoria. Mantenían que la impureza se transmitía por la sangre, que si la raza, que si no sé qué, y así sin darnos cuenta plantaron la semillita del racismo en Europa. Bastante heavy este tema, os recomiendo investigar. También quiero hacer varios apuntes para que podamos imaginarnos mejor la vida en aquella época, que claro, nos dicen siglo de oro y podemos pensar que había mucha opulencia, pero la realidad es que solo los más privilegiados tenían la suerte de, por ejemplo, comer más de una vez al día. Fue una época de mucho contraste entre la aristocracia y el pueblo llano, y no podemos olvidar que hacía menos de 100 años que habían descubierto América. Entonces fueron llegando a lo largo de este siglo productos como el maíz, las patatas, que no tenían patatas, el cacao, el tomate, pimientos, etc. También fue muy importante la influencia de las 3 culturas que convivían en España en ese momento, árabes, judíos y cristianos, que aportaron tanto costumbres como su gastronomía. Entonces, ¿qué comía la familia de Cervantes un día normal viviendo en Madrid? Pues probablemente pan negro de centeno con ajo y cebollas, que eran considerados ingredientes rústicos y vulgares. Las clases más acomodadas tomaban pan blanco con sal y anís. Los pobres no comían apenas carne porque su consumo era prácticamente exclusivo de los ricos y los cortesanos, que se ponían hasta el culo y de hecho morían mucho de gota. La clase media podía permitirse de vez en cuando comer carne de ave y casquería del cerdo. Eso sí, se comían muchos huevos, en general todo el mundo, y también mucho queso, que era totalmente accesible para todo el mundo. O sea, ¿qué ha pasado? Que ahora es carísimo. Y bueno, también estaba muy de moda por esa época el chocolate calentito, que era como algo nuevo y exótico.
Un buen año para nacer, que estaba curiosa la cosa. Os recomiendo buscar también cuadros sobre la indumentaria del siglo XVI para que os hagáis una idea de cómo iba así vestida la peñíscola. Voy a intentar controlarme para no meter absolutamente todos los hechos históricos producidos durante toda la vida de Cervantes, así que de vez en cuando os soltaré alguno, espero no ser muy pesada, que lo soy, pero bueno, ya os digo que he intentado hacer una pequeña selección. Y ahora sí que sí, en este momento de la historia, nace nuestro protagonista. Miguel de Cervantes Saavedra, como lo conocemos, nació en Alcalá de Henares en 1547, hijo de Rodrigo de Cervantes, un cirujano o zurujano, como se decía en esa época, que realmente, aunque trabajaba de eso, nunca pudo sacarse el título como tal, porque era casi sordo del todo y además llevó en su juventud una vida pues muy de aquí para allá, muy itinerante. Al escuchar cirujano, bien podrías pensar, como yo pensé, que este hombre hacía operaciones a corazón abierto o algo así, pero no. Los cirujanos de la época son descritos como una mezcla entre enfermeros y sacamuelas que se dedicaban a curar heridas de urgencia, desinflamar torceduras y golpes, hacer alguna pequeña sutura y de vez en cuando afeitar barbas. De hecho, en ciudades más pequeñas el oficio de cirujano lo hacían los barberos, pero en Alcalá, que además tenía universidad ya de aquellas, era una profesión que podían ejercer estudiantes y profesionales de la medicina. De hecho, Rodrigo tuvo que pagar 4 escudos de oro para poder ejercer la cirugía, que serían unos 160 euros. Este dato lo encontré en un blog que explicaba bastante bien las equivalencias para una persona que no sabe de números, como yo, y básicamente un escudo serían 40 euros. Ya sabéis que estas cosas luego pues tienen en cuenta movidas de inflación y entonces es como lo equivalente a hoy en día, siendo conscientes de que 40 euros de ahora en el siglo XVI serían miles, no sé, o sea, es que me hago un lío con esto. Seguimos. Como era un cirujano de cuota, sin estudios, tenía que hacer las visitas a pie porque solo los cirujanos de carrera podían ir en caballo. Y además, por todo el tema de la competencia con los médicos titulados, no sé qué, pues no le iba demasiado bien en el oficio y sumado a la ristra de hijos que tuvieron y que había que mantener, pues acabaron endeudados hasta las cejas, rollo que los sacaron hasta los muebles y la ropa de su casa y acabaron todos en la cárcel por las deudas, pero él, la mujer y los críos. Family trip. Pero bueno, pudieron salir de la cárcel al poco tiempo porque este señor era un hidalgo, que básicamente es una condición social, como la más baja dentro de la nobleza, que te daba pues ciertos privilegios fiscales. Tampoco muchos. Hidalgo, por cierto, viene de hijo de algo, alguien, que se sobreentiende como que de alguien medio importante. Bueno, los hidalgos, como decía, se libraban de pagar ciertos impuestos y podían llevar armas y tal, y estaban al servicio de la corona, que le debían lealtad y tenían pues que seguir un código de honor. Normalmente los hidalgos venían de familia, se transmitía el título por herencia, pero también te lo podía conceder el rey pues por tus servicios o por batallar muy bien, pero vaya, que no tenían ni propiedades ni cargos importantes. Los hidalgos eran como los wannabe de la nobleza. En fin, en ese momento que comentaba de que estuvieron en la cárcel, en familia, tal, tenía nuestro coleguita Miguel 5 añitos, pero durante toda su vida se acordaría de todo y lo reflejó muchas veces en sus obras, toda esta precariedad, ¿no?, que se vivía en pleno siglo de oro. La madre de Miguel fue Leonor de Cortinas, una señora que venía de una familia de riqueza moderada y que pudo acceder a una formación cultural que, aunque era bastante básica, literalmente sabía leer y escribir, period, era sorprendente para una mujer de su época. LOL. Y la familia esperaba pues que esto le abriese puertas a un matrimonio interesante. Pero Leonor decidió ser la decepción de la familia y se casó con el zurujano, que en la época, recordemos, era lo más bajo que podía ser dentro de la sanidad. Al poco tiempo de casarse con Rodrigo, nació su primer hijo, Andrés, que falleció al poco tiempo de nacer. Pero bueno, da igual porque después de él vendrían Andrea, Luisa, Miguel, Rodrigo, Magdalena y Juan. 6 hijos. No se sabe muy bien qué estudios tuvieron durante su infancia, o yo no lo he sabido buscar, pero bueno, niños criados durante la transición de los reinados de Carlos V a Felipe II, la Inquisición por ahí dando vueltas, de hecho el reinado de Felipe II estuvo muy marcado por la persecución de herejes porque era súper católico y, by the way, estuvo casado con su tía política María Tudor, de la dinastía Tudor, que me meto por el Tudor. Para contextualizar un poco, durante la infancia de Cervantes, pues obviamente pasaron cosas en el mundo. Se fundó Codorniu en 1551, en 1553 llegaría al trono de Inglaterra durante 9 días la pobre Lady Jane,
Encontrarían en Teruel 2 momias y dijeron, ¡hala, los amantes de Teruel! Murió Juana la Loca. Bueno, en fin, cositas en las que os recomiendo profundizar e investigar también sobre esos añitos. El caso es que el matrimonio Cervantes de Cortinas pasó muchas penurias para mantener a sus hijos e incluso se fueron a vivir un par de años todos juntos a Valladolid, que era la capital en ese momento, porque allí, decía Rodrigo padre, podría tener más clientela, pero acabaron regresando a Alcalá de Henares con una mano delante y la otra detrás. Y allí se quedaría Leonor cuidando de los chavalitos, mientras el cirujano volvió a viajar en busca de oportunidades, esta vez a Córdoba. Para que os hagáis una idea del nivel de padre ausentismo, esto de me marcho a Córdoba, fue en 1553 y no volvió a ver a su familia hasta 1565, 12 años después. Tenía Miguel de Cervantes 18 años ya. Y volvió el padre para ver cómo una de las hijas se metía al convento, pasó el día con la familia no sé qué y dijo, me vuelvo a ir que me estáis agobiando. Y se fue a Sevilla y Leonor se quedó en Alcalá. En fin. El año 1565 también es, por cierto, el año en el que se inventó el lápiz de mina como lo conocemos. Un dato absurdo que recuerdo del Timeline, que es un juego de mesa que, bueno, si no conocéis os lo recomiendo mucho, es súper divertido. Volviendo a Miguel. De los estudios, repito, no se sabe mucho, pero sí se sabe, por ejemplo, que no llegó a estudiar nunca en la universidad, pero sí que hizo sus cosillas. Un año después de la visita express de su padre, Miguel se muda con 19 años a Madrid en 1566. Me encantaría deciros a qué zona exacta, pero no he encontrado el dato, así que vamos a imaginar que vivía en Tribunal. Memeo. Total, que se apunta al estudio de la Villa, que era básicamente una institución dedicada al estudio de humanidades, donde tuvo de maestro a Juan López de Hoyos, que lo tenía en muy alta estima y siempre lo consideró un amado discípulo. Y allí estuvo tan pichi porque todo el tema de las letritas y escribir, pues a Miguel le gustaba. Por cierto, le voy a llamar Miguel y Cervantes de manera indiscriminada, pero le ubicáis. A todo esto, el mismo año que ingresa en la escuela, vuelve el padre a casa. Básicamente porque se muere la abuela de Miguel, la madre de Leonor de Cortinas, y claro, heredan moneda. Y el cirujano vuelve a casa y estuvieron ahí unos años tan ricamente. Tampoco vivieron nada boyante, pero mucho mejor que los años anteriores en comparación. Spoiler, poco les va a durar. Mientras tanto, Miguel sigue disfrutando de su juventud en la capital, que ya podía llamarse así, pero por poco tiempo, porque llevaba de capital literalmente 5 años, desde 1561, ya que por decisión de Felipe II las Cortes se trasladaron de Valladolid a Madrid, porque estaba como más cerquita de todo, tenía mejores fortificaciones, más vidilla, no sé qué, playa... Total, que además de estudiar gramática, Miguel también tenía ocasión de disfrutar de la oferta cultural del momento y le gustaba muchísimo ir al teatro. Sobre todo asistía a las representaciones de Lope de Rueda, que era un señor que os recomiendo investigar muy fuerte porque fue uno de los primeros actores profesionales de España y se le considera el fundador del teatro popular, siendo creador de los entremeses, por ejemplo, que ya sabéis que eran piezas breves que se metían ahí en medio de las comedias para ofrecer un alivio cómico antes de seguir con la trama principal. Lope de Rueda, a cotillearle. Por cierto, he buscado sobre las diversas formas de ocio que tenían para pasar el rato en esa época y tal, y básicamente estaban todo el día metidos en el teatro, en corridas de toros y jugando a las cartas, por lo que es probable que Cervantes pues también participara en esas actividades durante su tiempo libre. En 1569, Felipe II, que no sé si lo he dicho, supongo que sí, que era el rey en ese momento, firmó una providencia, una orden oficial, para apresar a Miguel de Cervantes, de 22 años, por herir a un tal Antonio Sigura, que era un maestro de obras, un profesional de la construcción. Supuestamente tuvieron una disputa que decidieron resolver en un duelo con espadas, que era lo común, supongo, para gente que tiene como ocio las corridas de toros, supongo. Y Miguel pues se vino arriba, aunque bueno, si accedes a un duelo con espadas, yo creo que es un riesgo a correr, ¿no? El llevarte algún rasguño, no sé, llámame loca. El caso es que este pudo ser el motivo, el desencadenante, por el que Cervantes se fue pitando a Italia, concretamente a Roma. En este viaje hacia Italia conoció en el barco a Giulio Acquaviva, un eclesiástico que justo un año después se convertiría en cardenal. Y supongo que Miguel pues le contaría la movida, mira, me ha pasado esto, tal. Y este señor lo contrató como mayordomo durante un año. Y entonces viajó con él por Palermo, por Milán, por Florencia, por Venecia. Se hicieron el Eras Tour por Italia completito, completito. Y fue en Italia donde Cervantes descubrió y leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto, que inspirarían más tarde su Quijote.
y realmente creo que tuvo que ser muy feliz durante ese año de excursiones, haciéndose toda la gira de gratis, sirviendo café y vendiendo merchandising. Y esto la verdad es que me hizo pensar en cómo sería la Italia que descubrió Cervantes en 1570. Pero ¿para qué voy a decirlo yo si el mismo Cervantes la describió en una de sus novelas ejemplares, concretamente en El licenciado Vidriera, en la que pasea por Italia tal que así? Admiráronle también al buen Tomás los rubios cabellos de las ginovesas y la gentileza y gallarda disposición de los hombres, la admirable belleza de la ciudad, que en aquellas peñas parece que tiene las casas engastadas como diamantes en oro. Y en 5 días llegó a Florencia, habiendo visto primero a Luca, ciudad pequeña pero muy bien hecha, y en la que mejor que en otras partes de Italia son bien vistos y agasajados los españoles. Contentóle Florencia en extremo, así por su agradable asiento como por su limpieza, suntuosos edificios, fresco río y apacibles calles. Y luego se partió a Roma, reina de las ciudades y señora del mundo. Visitó sus templos, adoró sus reliquias y admiró su grandeza. Así como por las uñas del león se viene en conocimiento de su grandeza y ferocidad, así él sacó la de Roma por sus despedazados mármoles, medias y enteras estatuas, por sus rotos arcos y derribadas termas, por su famoso y santo río, que siempre llena sus márgenes de agua y las beatifica con las infinitas reliquias de cuerpos de mártires que en ellas tuvieron sepultura, por sus puentes, que parece que se están mirando unas a otras, que con solo el nombre cobran autoridad sobre todas las de las otras ciudades del mundo. Después de sus viajecitos con el señor Aquabona, Miguel se fue de soldado con el capitán Diego de Urbina y se embarcó en la galera marquesa directito a la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. 24 añitos tenía aquí ya. Allí combatió formando parte de la armada cristiana, que me meo porque lo dices así, parece que luchaban con besitos y flores, pero no. Para contextualizar un poco esta batalla, que a mí me contaron muy por encima en el colegio, fue un combate naval de barcos cerca de Lepanto, actual Naupacto, que es una ciudad griega. El caso es que en esta batalla se pegaba la armada del Imperio Otomano, lo que sería el Imperio Turco, contra la Liga Santa, los cristianos, que estaba formada esta liga por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Un poquito exagerado, pero bueno, realmente ambos bandos estaban bastante equilibrados en lo que viene a ser el número de barcos y peña, pero bueno. En la página de la Fundación del Museo Naval está relatada la batalla en sí como con mucho detalle, rollo, han pasado 5 horas desde el avistamiento, las galeras avanzan en paralelo, son las 12 del mediodía y el infierno está a punto de desatarse. Así que si os interesan las movidas navales os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy bien. Y en esta página, por cierto, también he encontrado la arenga, el discurso, que lanzó Juan de Austria a los suyos, momentos antes de la gran colisión de las armadas. Y dice tal que así: Hijos, a morir hemos venido, a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión a que os pregunte el enemigo dónde está vuestro Dios. Pelead en su santo nombre, que muertos o victoriosos gozaréis de la inmortalidad. Pelos de punta. Obviamente después de estas palabras se vinieron arribísima y ganaron los cristianos, frenando así pues la expansión del Imperio Otomano. Y esta batalla además es como muy importante en la historia de los barquitos y tal, porque es como el último gran enfrentamiento que se hizo casi en su totalidad con naves de remos, con galeras, en las que remaban esclavos, por cierto. Y fue la mayor batalla naval de la historia occidental desde la antigüedad clásica. O sea, estamos hablando de que a lo mejor había más de 400 barcos o así, entre ambos bandos. Que, por cierto, de los otomanos dicen que se salvaron 30 galeras. Un poco bully energy la Liga Santa, pero bueno. Políticamente, la batalla de Lepanto también trajo mucho marketing y el Papa Pío V, se inventó para conmemorar el suceso la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que se celebra el 7 de octubre por la batalla y que es, por cierto, la patrona de la Unidad Militar de Emergencias de España, la UME. Dato curioso e innecesario. Por otro lado, el rey Felipe II también quería su protagonismo, como no, porque era un pedazo de cirsti, como diría Junior Gili, y utilizó la victoria de Lepanto para reafirmarse como rey supercatólico, defensor de la cristiandad, de la virginidad, del catolicismo, de su puta madre, de las Wonder Woman. A pesar de la victoria
yo siento que vivir algo así desde dentro tiene que ser como mínimo traumático y no tan fácil de banalizar como para Piquinto y Felipe II, que al final pues lo estaban viendo desde el sofá leyendo el Twitter. Pues no, para Miguel de Cervantes fue una experiencia increíble. La anécdota de su vida. Él estaba súper orgulloso de haber combatido allí Pim Pum y lo calificó en TripAdvisor como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. 5 de 5. Un dato importante que no he dicho es que Miguel combatió en Lepanto junto a su hermano Rodrigo, que también estaba a bordo de la Marquesa, que fue, por cierto, el navío con más bajas de la batalla, por lo que se supone que estuvieron en primerita fila. Y el tío se lo pasó pipa, o sea, rollo tiempo de calidad en familia, no sé qué. Y eso que le costó esta batalla a la mano izquierda y el mote de por vida del manco de Lepanto. Pero le da igual, él encantadísimo a vivir, que son 2 días, y viva Lepanto, que bien la pasamos, no sé qué. Que por cierto, lo de la mano no es que la perdiera del todo, como yo pensaba, porque entonces ¿para qué te van a llamar manco? Yo qué sé. Sino que lo que pasó es que perdió la movilidad de la mano por completo. Rollo, le dio un plomo o algo así en medio de la batalla que le dañó los nervios y se quedó caput. Pero ella orgullosa, manca y orgullosa. De hecho, esto no le quitó, por supuesto, las ganas de guerrillas a Miguel, ni muchísimo menos. Que lo pienso, y con lo que le gustaba la adrenalina y meterse en fregados, estuvimos bien cerca varias veces de quedarnos sin el Quijote. Pero bueno, o sea, le da el plomito en la mano derecha y ya me dirás, ni Quijote ni Quijota. Y todo lo que le queda. Pero bueno, como iba diciendo, estuvo 6 meses en el hospital mareando la manita y dijo: yo me piro, me doy el alta, que el cuerpo me pide ritmo. Y en 1572 ya estaba de expediciones navales en Navarino, en Túnez, en Cilicia, en Grecia. No paraba la tía. En estas excursiones, el monitor era Lope de Figueroa, un caballero de la Orden de Santiago que, por cierto, aparecería como personaje en El alcalde de Zalamea, la obra de teatro de Calderón de la Barca que escribió en 1636. Y bueno, como dato, mientras todas estas cosas pasaban por allí cerquita, nacería en 1573 Caravaggio, uno de los pintores más importantes del barroco. Pero bueno, seguimos. Después de las aventuras con los barquitos, Miguel de Cervantes decide quedarse un tiempo en tierra, concretamente 2 años, ¿para qué más?, en Nápoles. Allí siguió emperrado en ser soldado, a ver si se fastidiaba la otra mano, yo qué sé. Y estuvo sirviendo en el tercio de Nápoles, que estaba allí destinado pues para proteger el territorio. Y su hermano, por cierto, que también sobrevivió a la Lepanto Water War Experience, andaba por allí también con él. Entiendo que aparte de hacer el soldadito, pues tendrían sus ratitos para hacer vida social y disfrutar un poco de la oferta cultural napolitana, yo qué sé. Tampoco es que les gustara mucho, porque se cansaron bien rápido, ya digo, a los 2 años. Y se pusieron a hacer las maletas y llegamos así a 1575, al evento canónico que volvió a reunir en espíritu a la familia Cervantes de Cortinas. Como decía, los hermanos Cervantes se embarcaron para regresar a España a bordo de la galera Sol y durante el trayecto fueron apresados por unos corsarios berberiscos. La flotilla, comandada por un señor que me encanta porque se llama Mami, Mami Arnaute, los captura a la altura de Cadaqués el 26 de septiembre de 1575. Los corsarios berberiscos eran piratas básicamente originarios del norte de África, de las regiones de Barbary, lo que sería actualmente pues Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Total, que los llevaron de esclavos a Argel, que era en sí misma una especie de cárcel natural porque la tenían aislada por tierra y controlaban que nadie pudiera escapar por el mar, así que tenían allí a miles de cristianos alojados en prisiones que llamaban baños y no podían irse de Argel, pero tenían como cierta libertad de movimiento dentro de la zona. Esto es importante porque yo cuando leí que los apresaron pensaba que iban a una cárcel rollo celdas y claro, no me cuadraban algunas cosas que suceden. Entonces tuve que investigar y ya lo entendí. Simplemente os he ahorrado ese paso. En fin, cuando llegaron a Argel lo registraron de arriba abajo y le encontraron unos documentos a Miguel. En esos papelitos ponía que estaba recomendadísimo, que había estado en Lepanto, que Juan de Austria dice que soy súper guay, no sé qué, porque claro, él tenía que ir siempre con sus cartitas, no se fuera a perder la ocasión de presumir y mira la mano que se me quedó contada en Lepanto y tal y pascual. Pues por la gracia de los papelitos se pensaron que era alguien importante y dijeron, venga, rescate de 500 escudos por el manco de las cartitas. El rescate de Rodrigo lo pusieron a 300, que era como la tarifa estándar de la época.
Mientras tanto, en Alcalá de Henares, Leonor de Cortinas se entera de todo esto y casi le da un parraque. Pero se quedó en el casi, porque rápidamente se puso la señora a movilizar a todo el mundo para liberar a los polluelos y conseguir todo el dinero que les pedían. Pidió audiencia con el mismísimo Consejo de la Cruzada, que era el organismo que financiaba las campañas y expediciones cristianas, para que le hicieran un préstamo. Y volvió otra vez para que le dejaran pagarlo más tarde. Y le dio igual todo. Y el padre de Cervantes no hizo ni el huevo. Él estaba con sus cositas de cirujano por ahí y se la pelaba lo más grande. De hecho, es como muy notoria la actitud de ambos progenitores al gestionar esta movida, pero es que si te paras a pensarlo, este señor, el padre de Cervantes, no conocía a sus hijos. En fin, de vuelta en Argel, y antes de ponernos cronológicas de nuevo, quiero que nos paremos un segundo porque estamos a punto de adentrarnos en el deep lore de Miguel de Cervantes, en la etapa que más le marcaría en su nueva anécdota favorita, la experiencia de su vida. 5 años apresado en Argel. Estoy siendo súper irónica porque está claro que no lo tuvo que pasar bien, pero tampoco podemos obviar que una parte muy importante de quién fue se configuró durante esa experiencia, y de hecho acudió a ella varias veces en sus obras. Lo digo por eso. En Argel convivió y pasó tiempo con personas de todo tipo, tanto de culturas como de estratos sociales diferentes, y en ese contexto es prácticamente imposible no aprender, y por tanto pues creces, te desarrollas, evolucionas, como lo quieras ver, te enriqueces por dentro. He estado leyendo algunos artículos sobre su estancia en Argel, donde se dice que es una parte de su vida que ha sido muy documentada en su biografía, que se habla pues de sus intentos de fuga, de su vida más cotidiana, rollo estoy aprendiendo árabe, he hecho amiguitos, tal y cual, pero parece que se ocultan los detalles como más relativos a su vida íntima o espiritual. Rollo mucha acción y poca reflexión. Ya se podía haber puesto como Ana Frank a escribir un diario, pero bueno. De hecho, como se desconoce esa faceta, según he leído, existen suposiciones en las que dicen que cuando estuvo en Argel pudo llegar a renegar de su religión, que tuvo relaciones íntimas con otros hombres, que no quería volver a España, cositas. También he leído que esta etapa nos indica un poco bastante cómo podría ser su carácter. Rollo, pues debía ser una persona como muy carismática y con don de gentes, charlatán, un poquito attention whore por los daddy issues, porque siempre, claro, nos lo ponen en un retrato como tan serio cuando buscas Miguel de Cervantes en internet, que cuesta imaginarlo de otra guisa, pero probablemente pues era un bromas. ¿Vale? Como iba diciendo, se pasó en Argel 5 años, desde los 28 hasta los 33-34, mientras su madre Leonor de Cortinas, recordemos, se partía los cuernos en Madrid para poder pagar los rescates. ¿Y tú te creías que yo iba a pasar por encima de los intentos de fuga, de los no 1, ni 2, ni 3, sino 4 intentos de fuga de Argel en pleno siglo XVI? Por favor. La verdad es que el primero de ellos es el más cúter y relevante porque básicamente lo tramaron todo con un tipo que los dejó tirados. Nada más que añadir. En 1577, la gran Leonor de Cortinas, que dirás, ¿por qué me metes a la madre ahora en el segundo intento de fuga? Bueno, tú cállate y escucha. Resulta que Leonor había reunido ya la cantidad suficiente para sacar a Rodrigo. Solo a Rodrigo. Así que Miguel le dijo a su hermano, vale, tú te vas, pero haz esto y lo otro para que me pueda ir yo también. Básicamente le pidió a Rodrigo que fuera a recoger una embarcación en Mallorca, que le ayudaría el virrey de Valencia, no sé qué, todo muy mediterráneo códez, y que lo recogiera a él y al resto de coleguitas en Argel. Un plan aparentemente chulísimo, sin fisuras. Miguel solo tenía que esperar con el resto de prisioneros en una cueva a que viniera el barquito y hasta luego. Pues llegó el barquito y los pillaron, porque alguien decidió traicionar a los prisioneros y ahí os quedáis. Como todo había sido idea de Miguel, se declaró como único responsable de la movida y el gobernador turco de Argel, Hazán Bajá, lo encadenó durante 5 meses en su baño. Que os recuerdo que así llamaban a las prisiones. No sé si quiero saber el por qué. Claro que quiero saberlo, lo he buscado. Tomaron el nombre de baños porque en Constantinopla, una vez, tenían tal exceso de prisioneros cristianos que tuvieron que usar una casa de baños como prisión y se les quedó esa manía de llamarlo así. Pero en Argel no eran salas de baños utilizadas como prisión, eran algo más parecido a corrales o cobertizos rodeados por celdas y construidos con el propósito de prisión, vaya, pero lo que pasa es que eran unos graciosos. Aprovecho para decir que ese mismo año, en 1577, llegarían 269 nuevos cautivos a Argel, que eso era un no parar, y entre ellos se encontraba el clérigo portugués Antonio de Sosa.
Este señor se hizo súper amigo de Miguel porque pues le interesaba mucho la cultura, la poesía, los libritos, no sé qué, y tenían pues muchas charlitas de señores pedantes. Pero vaya, que gracias a este señor se sabe cómo fueron las experiencias de Cervantes en ese cautiverio, incluso qué diálogos mantenían y cómo era la situación de Argel bajo el dominio turco, todo desde el punto de vista de un esclavo. Y todo esto lo recogió Antonio de Sosa en la obra Topografía e Historia General de Argel, obra que no sería publicada hasta después de su muerte en 1612 y que además firmó el monje benedictino Fray Diego de Aedo, por lo que le atribuían la historia a él. Pero bueno, creo que al final lo admitió en un comunicado de Instagram o algo así. Y también hay teorías que dicen que esa obra, la de la topografía de Argel y no sé qué, la habría escrito el mismo Cervantes, porque dicen que hay algunas semejanzas en la manera de escribir y que realmente Antonio de Sosa no era escritor, por lo que la obra dejaría de ser una observación de la conducta cervantina y pasaría a ser un escrito del propio autor para ensalzar su heroísmo y hablar de sí mismo en tercera persona. Narcissistic Legend, la verdad. Que podría ser, y la verdad es que me encantaría, porque es como muy retorcido, es como la maniobra de Regina George en Mean Girls. Que si no sabes de lo que estoy hablando, vete a ver Mean Girls ahora mismo, que es absolutamente más importante que el Quijote. ¿Ya? Vale. Además, las vivencias de Cervantes en Argel se complementan con lo que él mismo escribiría de manera oficial en el trato de Argel, los baños de Argel y en el relato Historia del cautivo de la primera parte del Quijote. O sea, literal, fue otra experiencia que te marca la vida y no puedes dejar de hablar de ella. O sea, es que pasó de ser el rayado de Lepanto, todo el día Lepanto para arriba, Lepanto para abajo, a ser un obsessed de su cautiverio en Argel. No digo nada porque me representa, me pasaría lo mismo. Opinamos, pero no juzgamos. Y como dato que meter con calzador, mientras Cervantes andaba por allí, el Greco se estaba mudando e instalando en Toledo. ¡Hala! Seguimos. A pesar del trauma de estar encadenado 5 meses, o bueno, no, porque parece que no le afectaba nada a este señor, Miguel siguió intentando escapar, llegando así su tercer intento de fuga. Aquí decidió mandar a un coleguita con cartas para Martín de Córdoba, que era el gobernador de Orán, un sitio de por allí cerquita. Y en esas cartas le contaba absolutamente todo, no se dejó ni el DNI de su madre. Le pedía ayuda, le decía, mira, soy Miguel de Cervantes, vivo en la calle tal, no sé qué. Bueno, pues las cartas nunca llegaron porque capturaron al mensajero y lo empalaron. A Miguel le condenaron a recibir 2000 palos, pero no los llegó a recibir porque sus colegas pues le protegieron, en plan, un bonito detalle, ¿no? Pero cuando empalaron al otro, callaos. Well. Llegamos al cuarto y último intento de fuga que se produjo porque un mercader valenciano de nombre Onofre Echarque, que estaba por Argel haciendo sus business, pues le dio bastante dinero a Cervantes y este dijo, es mi momento, me pillo una barquita discreta para mí y mis 60 colegas, que podría salir mal, y estaban ya a puntito de irse cuando le chivaron todo el plan al gobernador. Al chivato, que por cierto era un fraile de nombre Juan Blanco de Paz, le recompensaron con un escudo y una jarra de manteca. Escudo de moneda, no de armadura. Dicen las malas lenguas que se chivó porque se puso celoso de que Miguel no le contactara a él para la huida. Pero la realidad es que parece ser que se llevaban fatal y de hecho años después de esto seguía poniendo verde a Cervantes cada vez que podía. A mí me huele un poco a enemies to lovers, pero no se dio la ocasión. En fin, en Argel, que ya estaban hasta el gorro de Cervantes, que no se podía estar quieto, se lo llevaron a una celda más segura dentro del palacio del gobernador y bueno, digamos que empezaron a planificarle un poco un Erasmus a Constantinopla, donde se decía que la fuga era imposible. Estaban hartitas de él. Paralelamente y rozando un poco la casualidad, Leonor de Cortinas reunía por fin 300 ducados para rescatar a Miguel. Recordemos que pedían 500 por él, pero supongo que fue lo que pudo conseguir. Fue corriendo la señora a poner el pago en manos del trinitario Fray Juan Gil, que era un señor que se dedicaba básicamente a rescatar prisioneros en esa época, sobre todo los cautivos en el norte de África. Y entonces Leonor le dijo a Fray Juan, aquí traigo los ducados para rescatar a mi hijo Miguel, que es de edad 33 años, manco de la mano izquierda y barbirrubio. No le fueran a traer otro por error después de todo el trajín, o sea, te imaginas. Y aquí vamos a hacer un inciso para reivindicar el papel fundamental de Leonor de Cortinas en la existencia del Quijote. Porque si no hubiera sido por la firmeza y los cojones de esa señora,
Lo más probable es que Miguel de Cervantes se hubiera podrido en Constantinopla, en Argel o en cualquier sitio y nunca habría escrito El Quijote, que podría haber hecho como el padre y pasar del tema, pero ahí estuvo 5 años dejándose todo lo que tenía literalmente. Así que para variar, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, en este caso también una gran madre, que no solo luchó lo imposible para liberar a sus hijos, sino que sacó adelante 6 hijos ella sola. Cosa que, bueno, en pleno siglo XVI estaría súper normalizado, pero desde aquí, ole tu coño, Leonor de Cortinas. Y bueno, esto me recuerda una cosa, un detalle que, bueno, a mí me parece feísimo teniendo en cuenta todos estos acontecimientos, y es que ¿no os habéis parado a pensar de dónde viene el nombre completo por el que conocemos así rollo mundialmente a nuestro amigo Miguel? Miguel de Cervantes Saavedra, siendo el apellido de su madre y salvadora del Quijote, Cortinas. Pues verás, hay varias teorías al respecto, pero me da igual cuál sea la verdadera porque el daño a Leonor de Cortinas ya está hecho. Según la historiadora Luce López Baralt, Miguel adoptaría este apellido durante el cautiverio en Argel, adaptándolo directamente de la palabra Saavedra, que en el dialecto árabe magrebí significa brazo tullido o estropeado, lo que vendría siendo manco, pero en un idioma exótico que queda más chuli. Por el contrario, otros hispanistas atribuyen la adopción de este apellido a la reinvención que tuvo Cervantes sobre sí mismo tras su estancia en Argel, ya que es el apellido que le puso al héroe de su comedia de cautivos El trato de Argel y a los protagonistas de El gallardo español. Anyways, sea cual sea la razón, no me quiero imaginar la cara de Leonor de Cortinas después de estar 5 años dejándose la piel para que le venga el chaval y le diga que se quita su apellido porque en Argel ha vivido cositas. Es que hay que joderse. Pero bueno, nosotros seguíamos en 1580. Fray Juan Gil coge el dinerito que le da Leonor, se sube a un barquito y llega a Argel en mayo de ese año. Allí le dicen que, lo siento mucho señor, usted se ha equivocado, no eran 300 ducados sino 500 por liberar al manco de los papeles. Fray Juan dice que ni de coña se vuelve a España sin el hijo de Leonor de Cortinas y se pone a recolectar dinero entre los mercaderes cristianos que había por allí, consiguiendo reunir la cantidad que le faltaba. 200 ducados, así, en un ratito. Que ojo, porque si se hubieran implicado así con Leonor, los años de sufrimiento que le habrían ahorrado a la señora. En fin, a ver, que tampoco digo que Fray Juan los consiguiera en 5 minutos, pero well. A todo esto a Cervantes lo empiezan a empaquetar para que embarque en un barco dirección nunca jamás. Y por fin, el 19 de septiembre de 1580, unos mesecillos después de su llegada, mientras Cervantes estaba ya en una de las galeras rumbo a Constantinopla, atado con 2 cadenas y un grillo, hace su aparición Fray Juan, paga los 500 escudos que pedían por el Miguelito y se montaron en un barquito. Y no fue la única cosa importante que pasaría ese año, porque en 1580, concretamente el 14 de septiembre, días antes de todo esto, estaba naciendo Francisco de Quevedo en Madrid. Pero bueno, seguimos con la aventura de Miguel. El 24 de octubre pisaría España por primera vez en años. Recordemos que se marchó en 1569, con 22 años después de lo del duelo con espadas. Pues se pegó el tío su buen mesecito en Valencia, de verbenas por Denia y no sé qué, y hasta diciembre no regresó a Madrid con su familia, para decirle a Leonor que gracias mamá, pero ya no quiero tu apellido. O sea, a ver, realmente ignoro si esto supuso siquiera algún malestar en la familia, porque como las mujeres tenían menos valor que el perro, pues a lo mejor estas cosas eran muy normales o ni siquiera relevantes, pero a mí como mujer de mi tiempo, desde una posición muchísimo más cómoda, me revuelve que no se valoren los esfuerzos de Leonor de Cortinas, que espero por cierto haber dicho su nombre lo suficiente, aún lo diré más, para que no os olvidéis nunca de la salvadora del Quijote. No os creáis tampoco que después de 10 años iba Miguel a pasar un tiempecito tranquilo disfrutando de la familia, porque si no pongo en riesgo la movilidad de mi mano sana, no estoy contento, no sé qué. En mayo de 1581 ya estaba de mudanza a Portugal, pero bueno, con un buen propósito, y es que estaba allí en ese momento la corte de Felipe II y se acercó por allí con la intención de que le dieran un trabajo para poder pagar las deudas de su familia que había contraído por su rescate de Argel. Total, que allí le encomendaron una misión secreta en Orán, al norte de África, porque claro, consideraron que tenía muchos conocimientos sobre su cultura y costumbres después del tiempo que había estado allí, y se convirtió básicamente en espía del rey, y allá que fue, a por información, fue, la consiguió y volvió con ella. Le pagaron 50 escudos y le dijeron que ya no más que a su casa. Algo mal haría, digo yo, que ya no lo quisieron de espía, así que nada, se volvió para Madrid. Hasta ese momento no hemos ni siquiera comentado que este señor escribiera algo que no fueran cartas de rescate, pero se supone que sí, que escribía. De hecho, es en esos años, de 1581 a 1583,
cuando se presupone que escribe la Galatea, que sería publicada en 1585. Hasta ese momento él solo había publicado algunas cosillas en libros ajenos o en recopilaciones de greatest hits de la época y tal y cual. Que hablando de la Galatea, por cierto, novela pastoril, fue publicada como primera parte de la Galatea dividida en 6 libros. Así era el título, sencillo. Pero solo se publicó la primera parte, que Cervantes es verdad que siempre la quiso terminar, pero nunca se puso. Ahora, optimista era, me recuerda un poco a James Cameron con lo de las secuelas de Avatar anunciándolas 18 años antes. ¡Qué tío! En esta época, concretamente en 1582, fue cuando se instauró el calendario gregoriano, que es como el que seguimos ahora, básicamente. Pero en ese año se tuvieron que eliminar 10 días para contrarrestar el desfase con el calendario juliano, que era el que tenían antes. Del jueves 4 de octubre pasaron al viernes 15 de octubre. Y para que veáis que fue muy poco a poco en el resto del mundo, la implantación del calendario se extendió hasta 1929, que casi estaba viva yo. Pero bueno, en estos años Cervantes se convierte en el amante de una mujer casada, Ana Villafranca de Rojas, que me cabrea porque en todas partes pone que ella es la amante de él y no perdona. Él era el amante, ella estaba casada con un tabernero de nombre Alonso Rodríguez. El caso es que Cervantes y Ana tienen una hija en 1584, que sería bautizada con el apellido del padrastro, llamándose Isabel Rodríguez y Villafranca, y criada por el padrastro porque ni el señor este ni la niña sabían que no eran padre e hija. Y bueno, además Miguelito en cuanto nació la criatura se piró a Esquivias, que de caste le viene al galgo. De hecho, no reconoció a su hija hasta muchísimos años después. Ya llegaremos. Pero ahora volvamos al abandono. Resulta que en septiembre de 1584, es que ni 6 meses tenía la cría, Cervantes se marcha a Esquivias, provincia de Toledo, porque doña Juana Gaitán quería que Miguel se encargase de publicar El Cancionero, un poemario de su difunto esposo e íntimo amigo de Cervantes, Pedro Laínez, que este señor sirvió de inspiración para uno de los pastores de la Galatea y también fue mencionado por Lope de Vega como insigne hombre de letras. Allí en Esquivias, Miguel conocería a Catalina de Salazar y Palacios y se casaría con ella el 12 de diciembre de ese mismo año. A los 3 meses de conocerse, como muchísimo, con una diferencia de edad de nada más y nada menos que 18 añazos. 37 tenía Cervantes y 19 recién cumplidos, que la chiquilla era de noviembre, tenía ella. En fin. Además, al tantito se cansó de ella y empezó a viajar mucho a Andalucía. Hay constancia de que el 2 de diciembre de 1585 andaba Miguel por Sevilla porque pidió allí un préstamo de 204.000 maravedíes que tenía que devolver en 6 meses. Aunque también se sabe que semanas después de esto estaba de vuelta en Esquivias porque acudió a la boda del hijo de la prima de Catalina. Su mujer pues se había olvidado como a él. Que fun fact. El hijo de la prima de Catalina se casó con la sobrina de Andrés Núñez. Dirá, ¿quién es ese? Pues era el cura de Santo Tomé de Toledo, que fue el señor que encargó al Greco pintar el entierro del conde de Orgaz. Si es que está todo conectadísimo, no puedo parar. Y por cierto, en este año 1585 es cuando data la muerte del padre de Cervantes, de Rodrigo el Zurujano Sangrador, pero no he encontrado, no he buscado bien, nada sobre su fallecimiento y sobre si Miguel fue al entierro o yo qué sé. Seguimos. Un mes después de la boda que os comentaba, en enero de 1586, se celebraría el acto de las velaciones de Miguel y Catalina, que he tenido que buscar lo que era porque no lo sabía. Y es una ceremonia litúrgica, una misa cristiana, que se celebraba después de la boda y que era como incluso más cara que la propia boda, pero podía hacerse en grupo, como las comuniones. En Wikipedia viene como más detallado en qué consiste la ceremonia y tal, por si os interesa profundizar. Esto la verdad es que solo nos importa por las fechas para saber si Miguel estaba de picos pardos o no. Y bueno, también porque resulta que esa ceremonia debía llevarse a cabo para poder cobrar y obtener lo equivalente a la dote, que tampoco es que fuera mucho lo que aportaba ella y él pues también tenía que poner en ese momento. Pero bueno, era básicamente un circo para reafirmar y hacer más oficial el matrimonio. Ya como matrimonio superoficial, es la suegra, la madre de Catalina, la que le tiene que pagar a Miguel la deuda esa que contrajo en Sevilla, que tuvo que vender la señora un terreno para poder pagarlo. Y además de esto le otorgan a Miguel el poder de ejercer negocios en nombre de la familia Salazar y Palacios, cosa que la verdad no aprovecha en absoluto, porque el 23 de abril de 1587 llegó a Esquivias la comitiva real que llevaba las reliquias de Santa Leocadia, desde Sant Ghislain, o como se diga, hasta Toledo, donde por cierto siguen a día de hoy.
Total, que les dijo Miguel a la comitiva esta que si pudiera ir con ellos y le dijeron, venga, vente. Catalina flipando, me imagino. Y luego en Toledo este señor se las apañó para que le nombraran comisario real de Abastos y le dijeron que tenía que dotar de víveres a la Armada Invencible que estaba en ese momento en Lisboa. Así que volvió a Esquivias para decirle a Catalina, oye, que me marcho muy pronto, que me ha surgido esto, y literalmente días después, el 28 de abril de 1587, se estaba pirando. Tuvo el detalle, eso sí, de dejarle a Catalina el poder para administrar las cosas en su ausencia. Es que apaga y vámonos. Ella siguió hablando de él como mi marido y tal y cual, pero la realidad es que el otro pasaba de ella totalmente. Mientras tanto, Cervantes se recorría la Mancha entera yendo de Madrid a Andalucía sin parar. Este itinerario, de hecho, es el mismo que realizarían los protagonistas de una de sus novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo. Volvió Miguel a Esquivias en abril de 1588, un año después, para asistir al entierro de su suegra y para ver si le tocaba algo. Y vio que no y se volvió a marchar. Sí que es verdad que se comenta que cuando le tocaba ir a Toledo desde Madrid o viceversa tenía la decencia de hacer noche en Esquivias con su mujer. Yo espero que fuera eso y no que encima le llevaba los calzoncillos sucios a Catalina o algo así. Tenían prácticamente una relación a distancia, pero es que creo que sin cartas y sin nada. Eso sí, Cervantes le concedió a su mujer el título, muy entre comillas, porque no sé bien ni qué implica, de vecina de Madrid, con Z, vecina, no Madrid, para que no le faltase de nada ni a ella ni a su familia. Fue por esta época en la que Cervantes seguía siendo comisario de Abastos, que básicamente pues, se dedicaba a requisar cereales y aceite para el ejército, cuando se topó con la iglesia, literalmente. Resulta que en Écija requisó un pelín de más a las iglesias de la zona y el arzobispado de Sevilla le dijo what the fuck y le dictó sentencia de excomunión. No se andaban con bromas, o sea, lo echaron de la iglesia. Yo creo que a Miguel de Cervantes le tuvo que sentar fatal porque viendo cómo era y lo que presumía de Lepanto y tal, diría, pero ¿qué hacéis? Que yo luché con los cristianos, no sé qué, o sea, a saber. El caso es que no fue el único chorizo que le encontraron, porque a finales de 1588 el cabildo ecijano le acusó de requisar más de lo que debía. Concretamente 585 fanegas de cereales de más. Así que se pasó unas cuantas noches encarcelado en Castro del Río, un municipio de Córdoba donde se encontraba cuando le fueron con todo este pastel. Porque además no requisó por las buenas o por lo bajini estas fanegas de más, rollito, soborno elegante, no sé qué, sino que al parecer esas requisas se hicieron con bastante violencia. Rollo, llegaba el tío, entraba en los cortijos cargándose las ventanas, las puertas, lo que hiciera falta y con autoridad de juez, decían. Todo esto lo recogió la archivera Marina Martín Ojed, que tuvo acceso a todos los documentos que así lo relatan. O sea, un pieza, tías. La cosa se mantuvo más o menos tranquilita en la vida de Miguel hasta 1593, cuando volvería a reunirse con Catalina debido al grave estado de salud de Leonor de Cortinas. Efectivamente, la madre de Cervantes y salvadora del Quijote moriría el 18 de octubre de ese mismo año y fue enterrada en la iglesia de San Martín en Madrid. Un año después, en 1594, Miguel conseguiría a sus 47 años el último empleo con el que se le recuerda, o al menos yo así lo recuerdo, que era recaudador de impuestos atrasados. Cobrador del frac. Iba básicamente de casa en casa pidiendo impuestos que se destinaban, pues en su mayoría, a cubrir las guerras en las que estaba involucrada España en ese momento, que no eran pocas. Pues resulta que a finales de ese año le mandan a Vélez Málaga a recaudar un total de 277.040 maravedíes y volvió con 136.000 porque era lo que supuestamente había en la ciudad. Total, que 3 años después, porque las cuentas van lentas, en 1597 Hacienda se puso a hacer las cuentas y no le cuadraban, así que le dijeron a Cervantes que dónde estaban los 79.000 maravedíes que faltaban, que tenía 30 días para devolverlo o demostrar lo que había pasado. Que bueno, al parecer sí que fue realmente problema del banco, que acabó quebrando, por cierto, pero el caso es que este suceso le llevó a pasar varios meses en la cárcel real de Sevilla, donde por fin se dice, se comenta y se rumorea que comenzó a escribir, o por lo menos a pensar, el Quijote. Realmente me suena que sí se llegó a demostrar que se había apropiado de dinero público o algo así, pero bueno, en la cárcel estuvo literalmente 4 meses, hasta diciembre de 1597, y es entonces cuando inicia su carrera dramática, a los 50 años, porque las cosas, como digo, llegan pues cuando tienen que llegar. Después de su nueva experiencia vital favorita, 2 meses en la cárcel en los que basar toda su personalidad.
Perdón. Por cierto, al salir de la cárcel se volvió a Esquivias con Catalina y ya no se movió de allí, excepto para ir a ver pues cómo representaban sus obras o para ir a Sevilla de vez en cuando como rollito pues de libertad condicional, ¿vale? Así que el Quijote podríamos decir que se escribió en Esquivias, provincia de Toledo. Fue en el año 1598 donde se sucedería otro evento canónico, pero no para Miguel, bueno, sí pero no tanto, sino para su hija, Isabel, que ya tenía casi 16 años y nos habíamos olvidado de ella. Resulta que la chica queda huérfana porque mueren la madre y el padrastro, o mejor dicho, padre putativo, porque como os dije, realmente creía ser el padre. Y bueno, Cervantes decide, pues hoy es el momento de decirle a la chica: hola, yo soy tu padre y ahora te llamas Isabel de Saavedra. No voy a hacer comentarios. Y bueno, podrás pensar que desde ese momento se hizo cargo de ella, hizo de padre, pero no. La mandó con Magdalena, tía de la niña y hermana de Cervantes, para que fuera su criada. Nunca se llevaron bien padre e hija por lo que sea, y de hecho creo que ella acabó teniendo una aventura con un señor casado y Cervantes tuvo la audacia de juzgarla mazo. Pero bueno, eso y los malos rollos que se traía con Catalina, que por supuesto se enteró al mismo tiempo que la chavalita de su existencia, los trataremos en capítulos siguientes probablemente. Cabe destacar también que en el mismo año de la baby shower sorpresa murió el rey Felipe II y fue sucedido por su hijo Felipe III, que en cuanto pudo se volvió a llevar la capital de Madrid a Valladolid. O sea, un trajín se traían con eso que flipas. En medio de todo este circo, no olvidemos que Cervantes estaba en su dramatic era y escribió en ese tiempo algunas obras de éxito siguiendo siempre las normas renacentistas y clasicistas. Hasta que llegó Lope de Vega haciéndose el moderno, lo petó que flipas, y todos querían cosas del Lope de Vega y dejaron de comprarle a Cervantes pues sus chistes que estaban como más anticuados. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que Lope de Vega era bastante más joven y que en ese momento tendría a lo mejor 35 años, que Cervantes ya pasaba los 50. Cervantes le cogió una manía a Lope de Vega increíble y supuestamente, todavía no lo sé porque no lo he leído, en la primera parte del Quijote critica un poco el teatro de Lope de Vega, pero luego, en El Rufián Dichoso, asumiría la nueva fórmula de Lope, escribiendo en un diálogo: los tiempos mudan las cosas y perfeccionan las artes. Y como que a partir de ahí escribiría sus comedias según la nueva fórmula que había instaurado Lope. Pero bueno, en 1615 aún tenía fuerzas para rebozarse en el prólogo de 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, diciendo lo siguiente: se vieron en los teatros de Madrid representar los tratos de Argel, que yo compuse, la destrucción de Numancia y la batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a 3 jornadas, de 5 que tenían. Mostré, o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes. Compuse en este tiempo hasta 20 comedias, o 30, que todas ellas se recitaron sin que les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritas ni barahondas. Dejé la pluma y las comedias y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica, avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes, llenó el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas que pasan de 10.000 pliegos los que tiene escritos, y todas, que es una de las mayores cosas que puede decirse, las ha visto representar o oído decir, por lo menos, que se han representado. Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias, pero no hallé pájaros en los nidos de antaño, quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía, y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio. En esta sazón me dijo un librero que él me las comprara si un autor de título no le hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que del verso nada. Qué fuerte imaginar a Lope de Vega sentadito en un teatro viendo El perro del hortelano, ¿sabes? Pero bueno, eso es adelantarse muchísimo, esto ni siquiera tendría que haberlo comentado ahora, pero bueno. Volvemos a 1600. Ese verano le llega la noticia a Cervantes de que han herido a su hermano Rodrigo en Flandes, en la batalla de las Dunas, que fallecería el pobre el 2 de julio, pero Miguel no recibiría esa noticia hasta el otoño, así que no pudieron enterrarle ni nada. En 1604
se plantó con Catalina y con el Quijote terminado en Valladolid, que por aquel entonces ya era corte real de Felipe III desde 1601, y se emperró Miguel en que lo imprimiesen allí en la imprenta de Juan de la Cuesta. Esto lo tuvo que autorizar el cronista mayor, también considerado como el mayor historiador de su época, Antonio de Herrera y Tordesillas. Y así llegamos al 16 de enero de 1605, al día de la publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aún no lo sabían, pero este sería el comienzo del realismo como estética literaria. Estaban ante el nacimiento de la novela moderna, de la novela polifónica. Y bueno, algo conscientes sí que eran porque fue un éxito. Y los Cervantes se convirtieron en los Pombo del momento, básicamente, pero desde luego no eran ni medio conscientes de que habían visto nacer a la obra probablemente más importante de la literatura española. Es que es fuerte. ¿Y qué estaba pasando por el mundo en 1605? Pues bueno, entre otras cosas, súper random, el 5 de noviembre de ese año tendría lugar la conspiración de la pólvora. ¿Os suena V de Vendetta? Pues toda la historia sobre Guy Fawkes y la conspiración, sobre lo que os recomiendo mucho investigar también, estaba pasando mientras la gente ya se leía el Quijote. Espectacular. Y ahora sí que sí, oficialmente comienzo a decir que me estoy leyendo el Quijote. Así que me faltan obviamente partes de la biografía posterior de nuestro coleguita Miguel, todo lo relativo a la publicación de la segunda parte, a las movidas con Isabel de Saavedra, que tiene tela, al Quijote apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda, a la publicación de todas las obras de Cervantes. Pero, al igual que el protagonista de nuestra nueva obsesión, me declaro optimista y pretendo hacer el resumen de esa etapa de su vida y sus chismes cuando termine la primera parte del Quijote, antes de enfrentarnos a la segunda, como si fuera un entremés. Anyways, muchas gracias por haber llegado al final de esta Quijochapa. Espero que haya despertado al menos un poquito de curiosidad, que hayáis aprendido algún dato interesante que soltar sin venir a cuento y que me sigáis acompañando en el periplo de leer y entender lo que nos contaba este señor, al que he intentado dar un repaso visceral por su vida para meterme de lleno en lo que podía ser vivir y escribir algo así durante aquella época. Vuelvo a recordar que no soy historiadora, solo soy una persona curiosa y muy cotilla y que pido perdón de antemano por cualquier cosa errónea que haya podido decir. Me hago responsable de mis opiniones y de mis chistes de mierda y por supuesto que son más que bienvenidos los comentarios donde se aclaren mis errores, siempre con cariño y con respeto, y donde aportéis algún dato que se me haya podido escapar para seguir saciando nuestra nueva obsesión sobre Cervantes, el Quijote y la madre que lo parió, Leonor de Cortinas. Gracias y hasta pronto.